Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre farmacocinética. Empecemos. Fase farmacocinética. La farmacocinética es la ciencia que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido por acción del organismo vivo y comprende los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. La absorción es el proceso mediante el cual un fármaco pasa desde su sitio de administración hacia el plasma sanguíneo. Es necesario que el fármaco atraviese varias membranas biológicas para así llegar a la circulación general y posteriormente a su sitio de acción. Estas membranas tienen una función de barrera, representando cierto grado de selectividad al momento de permitir el paso de los fármacos a través de ellas. Esto dependerá de las propiedades físico-químicas y estructurales tanto de la membrana como del fármaco. Hay ciertos factores que condicionan la absorción. Los primeros de ellos, los dependientes de los medicamentos. Dentro de estos encontramos la tecnología de fabricación, ya que condiciona la velocidad con que el fármaco se libera desde su forma farmacéutica. Algunas características son la formulación, por ejemplo, solución, polvo, cápsulas o comprimidos. El tamaño de las partículas, la presencia de aditivos y excipientes y el propio proceso de fabricación, por ejemplo, vía húmeda o seca, presión de compresión de las tabletas, forma y tamaño de las mismas. Forma farmacéutica. De esta dependerá la velocidad con la que el fármaco se libera de su forma farmacéutica en los fluidos orgánicos. En este caso se absorben mejor y más rápido las formas líquidas que las semisólidas y estas mejor que las sólidas. Características fisicoquímicas. De estas características dependerá cuál será el mecanismo de transporte a través de la membrana celular y la velocidad con la que este proceso sucederá. Por ejemplo, peso molecular, liposolubilidad, hidrosolubilidad, naturaleza ácido-alcalina y el grado de ionización. Y por último, la concentración. En general, la velocidad y magnitud de la absorción son directamente proporcionales a la concentración o dosis del fármaco en el sitio de la administración. Factores dependientes del sitio de administración. Dentro de estos encontramos la superficie. A mayor superficie de absorción, más eficiente es el proceso. Irrigación sanguínea. En tejidos muy bien vascularizados se presenta una mejor absorción. Por ejemplo, el paciente que presenta una vasculopatía diabética tiene problemas en la absorción de los medicamentos que se le administran por diversas vías. pH del medio. Este modifica la fracción disociada y no disociada de los fármacos. Mecanismo de transporte a través de las membranas celulares. Por ejemplo, filtración, difusión pasiva, difusión facilitada y transporte activo. Empleo de otros fármacos. La utilización simultánea de fármacos puede modificar significativamente la absorción de los fármacos administrados por vía oral. Por ejemplo, antieméticos, proquinéticos, colinérgicos o anticolinérgicos, simpaticomiméticos o simpaticolíticos, antiácidos, antiulcerosos, antidiarreicos o laxantes. Y finalmente, la presencia de alimentos. El efecto que tiene consumir un fármaco junto con los alimentos a veces es impredecible en cuanto a la absorción. En ocasiones se puede ver disminuida, como es el caso de la amoxicilina y la tetraciclina. Otras no se modifican, como lo es con el diazepam, la digoxina y la glibenclamida. Y en otras se ve incluso aumentada, como pasa con la carbamazepina y la hidroclorotiazida. Factores fisiológicos. Dentro de estos encontramos la infancia. En el caso del neonato, por ejemplo, existe un incremento del pH gástrico que provoca un aumento de la absorción de bases débiles. Por su parte, la absorción cutánea generalmente se encuentra incrementada debido al menor espesor y la mayor permeabilidad de la piel de los niños. Por su parte, en el embarazo existe una disminución en la velocidad del vaciamiento gástrico y en el tránsito intestinal que puede disminuir el ritmo de absorción, pero a su vez aumentar la cantidad de fármaco absorbida. La absorción extraintestinal también puede verse modificada,
Por ejemplo, en fármacos inhalados se produce un incremento de su absorción debido al aumento del flujo sanguíneo pulmonar, mientras que la vasodilatación y el aumento del gasto cardíaco en los 2 primeros trimestres del embarazo aumentan la absorción por vía intramuscular. Y en los ancianos existe un deterioro fisiológico que conlleva diversos cambios farmacocinéticos. Puede presentarse una disminución del flujo sanguíneo, de la motilidad gastrointestinal, de la velocidad de vaciamiento gástrico, de la actividad de los sistemas portadores de membrana y una reducción de la superficie de absorción, que traen como consecuencia una menor capacidad de absorción gastrointestinal. Y por último están los factores patológicos. Dentro de estos, a nivel renal, la insuficiencia renal produce un desequilibrio ácido-base y retraso del vaciamiento gástrico, que a su vez puede presentar síntomas como náuseas, vómitos, diarreas, que conllevarán a una disminución de la absorción por vía gastrointestinal. A nivel hepático, se produce un aumento en la biodisponibilidad oral de algunos fármacos, sobre todo aquellos que tienen un gran efecto de primer paso hepático. La mayor repercusión es en el sistema de biotransformación hepática. A nivel cardíaco, la reducción del gasto cardíaco implica una disminución en la perfusión sanguínea de diferentes tejidos. Las variantes del flujo sanguíneo intestinal y la disminución de su motilidad reducen la velocidad de absorción de algunos fármacos. La reducción del flujo sanguíneo hepático aumenta la biodisponibilidad de fármacos con primer paso. También la absorción por vía intramuscular y subcutánea se encuentra disminuida. A nivel respiratorio, las enfermedades pulmonares pueden ocasionar alteraciones que modifiquen la disposición de fármacos en el organismo. Por ejemplo, la presencia de hipoxemia, hipercapnia o acidosis modifica la permeabilidad de las membranas celulares, la fracción libre de fármaco y los procesos en los que intervienen el hígado y el riñón. Asimismo, la presencia de enfermedad obstructiva disminuye la cantidad de fármaco absorbido. Y finalmente, a nivel endocrino, como ejemplo se expone la diabetes, en la que hay una reducción de la absorción intramuscular de fármacos, que puede provocar una disminución de su efecto. Ahora pasamos a hablar de la distribución. Es el proceso por el cual un fármaco abandona reversiblemente el compartimiento plasmático y entra al intersticio o células de los tejidos, en virtud de su alta afinidad por dicha célula o tejido. Por ejemplo, los digitálicos son muy afines a la fibra miocárdica, entonces una vez absorbidos no se quedan en el plasma, sino que se concentran en el miocardio. Algo similar ocurre con los bifosfonatos utilizados en el manejo de la osteoporosis, que son muy afines por el hueso y una vez absorbidos se acumulan allí, constituyendo verdaderos depósitos o reservas del fármaco. Transporte de los fármacos. Tras el proceso de absorción, las moléculas de un fármaco se distribuyen en el plasma y en el líquido intracelular, y su posterior cinética dependerá tanto de las propiedades químicas del fármaco, así como de las características intrínsecas del organismo. Generalmente los fármacos viajan a través del plasma de manera libre, por medio de la fijación a proteínas plasmáticas como la albúmina o incorporados en células, principalmente eritrocitos. Posteriormente, comenzará a distribuirse a través de la circulación y llegará primero a aquellos órganos que tengan mayor aporte sanguíneo. Paso del fármaco a los tejidos. Los factores que intervienen en su transporte hacia el líquido intersticial son los siguientes. La solubilidad de los fármacos. Esta determina la manera en que llegarán de la circulación a los tejidos. Los liposolubles pasarán a través de los capilares por medio de difusión pasiva, mientras que los hidrosolubles lo harán por medio de la filtración. La concentración del mismo en el plasma, lo que está relacionado tanto con la cantidad administrada como con la capacidad de unión que tienen con las proteínas plasmáticas, ya que solo la fracción libre será la que pase hacia los tejidos. Las cualidades del capilar por donde circule son un factor a considerar, ya que pueden limitar, como la barrera hematoencefálica, o facilitar el paso del fármaco, como en el caso de los capilares intestinales. Y el flujo regional de sangre, así como la afinidad que tenga hacia diversos tejidos, pudiendo ser distintos al órgano blanco. Depósitos tisulares.
A pesar de que los fármacos pasen por la circulación, a menudo se van a concentrar en los tejidos en una mayor cantidad a la del plasma, y no siempre corresponderá esto al órgano o tejido diana al que va dirigido el fármaco. Su afinidad por cierta clase de estirpe tisular corresponderá a sus características físico-químicas. Esta cualidad en su distribución representa un mecanismo de reservorio, pero también puede tener efectos adversos en los tejidos donde se acumula, sobre todo cuando no son los órganos a los que va dirigido. Los principales tejidos de depósito son los siguientes: la grasa neutra para fármacos lipofílicos, el hueso, por ejemplo, para las tetraciclinas, el hígado y el pulmón, como con la amiodarona, y la piel, como es el caso de la grisopulbina. Redistribución. Se refiere al paso del fármaco desde la circulación, un tejido reservorio, o bien desde el sitio de acción hacia otros tejidos o estructuras que no son el órgano diana. Este comportamiento del medicamento se podrá asociar a la terminación del efecto terapéutico, ya que se concentra en sitios donde no tendrá acción farmacológica. Esto sobre todo se da en medicamentos liposolubles, que tienen la facilidad de distribuirse entre diversos tejidos. Barreras. Hace alusión a una estructura limitante que evitará el paso de un fármaco con facilidad. De esta manera, no cualquier sustancia podrá pasar por ella y se creará una especie de selectividad respecto a las que pasen por la misma. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria. Compartimientos. Representan un conjunto de estructuras en las cuales el fármaco tendrá un comportamiento similar y que se ordena de manera nivelada en el mismo. El primero de ellos, compartimiento central, está conformado por el agua plasmática, intersticial e intracelular fácilmente accesible, es decir, aquellos tejidos que tienen mayor irrigación y que no almacenan en algún grado al fármaco. El segundo, el compartimiento periférico superficial. El agua intracelular poco accesible, por ejemplo, piel, grasa, músculo y médula ósea. Este compartimiento también es referido a tejidos que tienen buena irrigación, pero que representan un grado de almacenamiento intracelular. Y tercero, el compartimiento periférico profundo. Está constituido por los depósitos tisulares a los que el fármaco se une más fuertemente y, por lo tanto, de los que se libera con mayor lentitud. Biodisponibilidad. Es la cantidad de fármaco que alcanza desde su forma farmacéutica concentraciones sanguíneas en un determinado tiempo. Para esto es importante considerar dos factores: solubilidad y permeabilidad. Ambas características son independientes de cada fármaco y de gran importancia, sobre todo en la generación de fármacos bioequivalentes, lo que es importante a considerar al momento de analizar la distribución de un fármaco. Metabolismo o biotransformación. Consiste en la transformación parcial o total del fármaco en otras sustancias denominadas metabolitos. Al modificar las características moleculares, cambian las propiedades farmacológicas, así que pueden pasar a un estado inactivo, activo como en el caso del enalapril y el sulindac, o más activo como sucede con el diazepam. El principal órgano metabolizador es el hígado. Dicho metabolismo se hace por reacciones de oxidorreducción, reacciones fase 1 o por reacciones de conjugación con grupos provenientes de ácidos, reacciones fase 2. El principal objetivo del metabolismo hepático es convertir la molécula original en otras moléculas más polares, que sean más hidrosolubles y por lo tanto que sean fáciles de eliminar por vía renal. El metabolismo también puede darse en otros órganos como el riñón, por ejemplo con el imipenem, el pulmón, o a nivel plasmático, como es el caso de los anestésicos locales. Sin embargo, existen unos factores fisiológicos que modifican el metabolismo. El primero de ellos, la dieta. La presencia en los alimentos de algunas sustancias propias o contaminantes es capaz de estimular o inhibir enzimas, como los jugos de algunas frutas o el benzoapireno de los alimentos tostados o dorados. También la alta ingesta de proteínas puede aumentar el proceso oxidativo, al contrario de una ingesta baja de proteínas alternada con una alta ingesta de carbohidratos que disminuye el metabolismo microsomal. Ritmo circadiano.
Por ejemplo, se recomienda que los corticosteroides sean administrados entre las 7 y las 8 de la mañana, con el fin de reproducir el pico de secreción fisiológico de cortisol que se da a esa hora. Y los antiulcerosos bloqueadores de receptores H2 tienen una mayor efectividad profiláctica cuando se administran a la hora de acostarse, con el fin de suprimir el pico de secreción ácida que se da normalmente hacia las primeras horas de la madrugada. La edad. En el recién nacido y más en el prematuro hay una inmadurez metabólica que limita el uso de algunos fármacos, como el cloranfenicol. Y en el anciano, nuevamente se presenta una relativa insuficiencia hepática dada por la disminución de la dotación enzimática del hígado y por la reducción del flujo sanguíneo hepático. A ello se debe sumar el relativo grado de insuficiencia renal que presentan la mayoría de los ancianos. Sexo y hormonas. Se encuentran diferencias en los niveles plasmáticos de los fármacos entre hombres y mujeres. Esto se asocia a la mayor cantidad de tejido adiposo presente en la mujer, que provoca una mayor captación del fármaco y por lo tanto una mayor disponibilidad del mismo en el organismo, ya que la capacidad metabólica de este tejido es muy pobre. Además, también se debe considerar la acción de hormonas, como los esteroides, la tiroxina y las hormonas suprarrenales. Factores genéticos. El conjunto de enzimas metabolizadoras depende de la dotación genética del individuo. Otro detalle importante son las mutaciones que ocurren por proceso hereditario, causando en ocasiones algún defecto funcional en la biotransformación. Último proceso, la eliminación. Una vez que el fármaco o cualquier sustancia ingresada al organismo ha pasado por los diferentes procesos metabólicos correspondientes, ya sea cumpliendo con su función o no, el paso final que le corresponde es la excreción. Se eliminará tanto la sustancia en sí como los metabolitos que haya producido, yendo de la sangre y los tejidos hacia el exterior del organismo. La vía renal es la encargada de excretar la mayoría de los fármacos. Representa uno de los principales órganos encargados de la filtración de la sangre de diversos metabolitos. El sistema hepatobiliar es el segundo de importancia. Una característica importante de los fármacos eliminados por la bilis es que poseen un peso molecular alto. Esto se debe a que en su mayoría son derivados de la conjugación ocasionada por el metabolismo hepático. Los pulmones, por su parte, son la vía más relevante para los anestésicos inhalados. Una vez disueltos en el plasma, tienden al equilibrio con la tensión parcial encontrada en el aire alveolar. Los factores que condicionan la gran rapidez de eliminación por esta vía son la gran superficie existente, la alta vascularización y la delgada membrana alveolar. El estómago, intestino y colon siguen las reglas generales de membranas para la excreción de los fármacos. Las mucosas excretan los fármacos de manera pasiva o activa, pero de igual manera, una vez en la luz intestinal, pueden ser reabsorbidas. Esto condiciona que la excreción por este medio sea muy lenta. Las sustancias que se eliminan por las heces generalmente no son absorbibles o son productos metabólicos en la bilis que no se reabsorben en el tubo intestinal. La eliminación por medio de saliva, sudor y lágrimas no es significativa. La excreción por estos medios depende totalmente de la difusión de la forma liposoluble no ionizada que pasa a través de las células epiteliales de cada una de las glándulas. Por medio de las lágrimas, por ejemplo, se excretan los ioduros. La leche materna. Su pH es ligeramente más ácido que el plasma, por lo cual las bases débiles se excretan mejor, pero no muy significativamente. Además, la excreción depende en gran cantidad de la afinidad del fármaco por las proteínas plasmáticas y por las de la leche. Sin embargo, se encuentran cantidades muy pequeñas de los fármacos en la leche, por lo que solo es de interés en los fármacos de mayor toxicidad para los bebés y aquellos que son consumidos en grandes cantidades por la madre. El pelo y la piel son otras vías de eliminación. No son nada significativas en cuestiones que afecten la farmacocinética, pero son de importancia en algunos casos para las ciencias forenses. Aquí te dejo estos dos gráficos que simplifican la fase farmacocinética y cada uno de sus procesos. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima.